En la que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, con el foco puesto en Irán y en Estados Unidos en estas conversaciones nucleares y sobre todo en el último giro por parte de Irán hoy, incautando 2 buques en el Golfo Pérsico. Enseguida vamos a mirar a estas cuestiones, pero también vamos a mirar si hay o no un pacto nuclear. Hoy Axios apunta que Rusia y Estados Unidos han hablado, se han acercado en estas negociaciones, en estas conversaciones en Abu Dhabi, pues precisamente a extender este pacto nuclear. Vamos a ver los movimientos por parte de China, que de momento se niega a incluirse, se niega a entrar en este tratado, en este New START, mientras el foco está puesto precisamente en Estados Unidos y en Rusia, con información de última hora. Estados Unidos y Rusia han acordado restablecer el diálogo militar de alto nivel. Es lo que anuncia este jueves el Comando Europeo de Estados Unidos. La reanudación de los contactos busca evitar errores de cálculo mientras las partes siguen buscando un acuerdo de paz duradero. El Comando Europeo de Estados Unidos dice que mantener el diálogo entre los ejércitos de Rusia y de Estados Unidos es un factor importante para la estabilidad y la paz global, que dice solo se puede lograr mediante la fuerza y proporciona un medio para una mayor transparencia y desescalada. Decía en el canal de comunicación que había estado suspendido desde el otoño de 2021, es decir, justo antes de la guerra en Ucrania. Ahora está siendo reactivado después de las conversaciones entre el general Alexus Grinkevich y altos funcionarios militares, tanto de Rusia como de Ucrania. Precisamente Trump, hablando en los últimos minutos en este desayuno por la oración, este directo que están pudiendo ver a través de nuestro canal de YouTube en paralelo, dice Trump que el final de la guerra entre Rusia y Ucrania está muy cerca. Dice además, bueno, pues que Europa ya no es reconocible, dice que es el hombre más demandado de la historia. Vamos a estar muy atentos a todo lo que diga Donald Trump en un día marcado también por los giros de Irán. El CGRI anunciaba este jueves que había incautado 2 barcos en el Golfo Pérsico por lo que afirmaba era contrabando de combustible. Según el comunicado emitido por el ala militar y compartido en sus redes sociales, las embarcaciones fueron incautadas cerca de la isla Farsi. Transportaban más de 1 millón de litros de combustible de contrabando. El CGRI señalaba que también detuvo a 15 tripulantes, todos ellos extranjeros. Mientras tanto, les contamos que Estados Unidos y Rusia están a punto de llegar a un acuerdo para extender el nuevo START, un tratado bilateral de reducción de armas nucleares, es lo que informaba Axios. El tratado expiraba hoy, aunque Moscú ha afirmado que seguirá cumpliendo con alguno de sus requisitos durante al menos un año más. Según el informe, Estados Unidos y Rusia han estado negociando en Abu Dhabi, donde sus equipos anunciaron reuniones para mantener conversaciones de paz con Ucrania. La prórroga requeriría la firma por parte de Donald Trump y también por parte de Vladimir Putin. Sin embargo, el Kremlin declaraba hoy que todavía no ha recibido una respuesta a sus propuestas. Разговор заканчивается. Мы оцениваем это негативно, выражаем сожаление в этой связи. Неотвеченным осталась также наша инициатива сохранить потолки ограничений еще на год, даже после завершения срока действия этого документа. Вчера действительно эта тема упоминалась с точки зрения отрицательных последствий для международной системы контроля за ядерными вооружениями и стратостабильностью. В любом случае Российская Федерация сохранит свой ответственный, внимательный подход по теме стратостабильности в области ядерных вооружений. И, конечно, как всегда, будет прежде всего руководствоваться своими национальными интересами. Pendientes de Estados Unidos y de Rusia, el foco está puesto, bueno, pues en el otro país hegemónico, en China, luchando sobre todo con Estados Unidos por la hegemonía mundial y también, bueno, pues intentando alcanzar tanto a Rusia como a Estados Unidos en lo que requiere o en lo que refiere al arsenal nuclear. Vamos a ver la respuesta de China. Lamenta que Estados Unidos y Rusia no hayan alcanzado, al menos de momento, un pacto nuclear. Este era el mensaje por parte de Lin Yan, el portavoz de Exteriores. 美俄新削减战略武器条约到期失效，表示遗憾。条约对维护全球战略稳定具有重要意义。国际社会普遍担心条约的失效将对国际核军控体系和全球的核秩序产生消极影响。将就此，俄方曾建议俄美继续遵守条约的核心限制。中方呼吁美方予以积极回应，
以负责任方式处理条约的后续安排，早日恢复同俄战略稳定对话，这也是国际社会的普遍期待。 Pendientes de China, de Rusia o de Estados Unidos, con el foco puesto también en Oriente Medio. Nosotros vamos ya con nuestros expertos, con nuestros analistas. Y hoy contamos con Paco Arnau, analista internacional de redes y medios. ¿Qué tal? Paco, muy buenas tardes. Muy bien, Sergio, buenas tardes. Tenemos también con nosotros a Jesús López Almejo, miembro del Sistema Internacional de Investigadores de CONACYT México. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, Paco, Diego. Tenemos a Diego Pitals, profesor del Máster de Relaciones Internacionales del IEB. ¿Qué tal? Diego, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal? Bueno, pues encantados de teneros a los tres por aquí, después de unos días, unas horas en las que se hablaba de caos nuclear. Ahora parece que está más cerca este acuerdo entre Rusia y Estados Unidos, pero la mirada está puesta sobre todo en Oriente Medio, en estas conversaciones nucleares que se esperan mañana, con Irán, que vuelve a insistir en que no va a negociar su programa de misiles balísticos, ¿no?, que es lo que quiere, iba a decir Estados Unidos, es lo que quiere sobre todo Israel, y con la noticia hoy de esta incautación de 2 barcos, de 2 buques en el Golfo Pérsico. Más allá de las conversaciones, Diego, un poco la sensación es que la situación está muy tensa, ¿no? Bueno, llevamos unas semanas algo más que tensas, ¿no? O sea, al fin y al cabo estamos con unos movimientos que no se van a retirar, no son unos movimientos en los que haya sido simplemente un acercamiento para ver qué pasa, el asustar, y obviamente se está cada vez tensando más la cuerda. ¿Cuánto aguantará la cuerda? Pues no lo sé, porque fíjate, Sergio, o sea, desde luego tenemos sobre la mesa tenemos a Israel por un lado, que está diciendo, oye, ¿qué pasa con este acuerdo de misiles? Que desde luego Irán no se va a bajar de la burra, y mucho menos teniendo en cuenta que tiene a una flota impresionante delante de él, a punto de entrar en acción en cualquier momento, que desde luego yo creo es un tema, no que se esté esperando, sino que estamos esperando cuándo se va a actuar. O sea, no nos digo, oye, venga, que se lance ya el tema, no, sino cuándo se va a actuar. Yo creo que es una cosa que estamos un poco todos pendientes para ver cuándo son las próximas noticias. El tema de que se han incautado dos buques, bueno, contrabando según dice Irán, o sea, no sabemos realmente, estamos hablando de 15 tripulantes internacionales que al final no dejan de ser ciertos rehenes, ¿no? Vamos a ponerlo como rehenes, con lo cual estamos, pues eso, tensando por un lado, no por un lado o por otro, sino yo creo que Irán está como diciendo ¿hasta qué punto vais a aguantar para poder atacarnos y justificar determinadas acciones, ¿no? Es un poquito la visión. Desde luego, a mí no me gustaría estar en medio ahora mismo de todo ese enjambre, porque desde luego es que es un polvorín que está eso, pues a punto de estallar. Bueno, un polvorín, una situación desde luego tensa con Irán que, bueno, ya sufrió ataques en junio del año pasado y que, bueno, básicamente yo creo que está esperando a que esto suceda antes o después, ¿no? Ya sea Estados Unidos o ya sea Israel, que también está hablando de ataques preventivos. Jesús, te quiero preguntar por esto, ¿cómo o qué esperas de estas conversaciones si es que se producen mañana en Omán y sobre todo cómo de cerca estamos de un ataque? Por mucho que se hable de conversaciones, es que parece que los dos, bueno, pues tampoco tienen muchas expectativas, ¿no? Mira, es complejo decir qué tan cerca estamos de un ataque. Lo cierto es que, como señala Sergio, ya se dio un ataque en junio del año 2025 y ese ataque se da justamente en el contexto en el que Estados Unidos ya llevaba 5 o 6 rondas de negociaciones con Irán directamente. Donald Trump había publicado que se iban a dar la oportunidad de caminar por la vía diplomática cuando Israel pues literalmente atacó de sorpresa y sorprendió a los iraníes y le hizo pasar 48 horas muy complicadas. Ahora dicen los iraníes, hemos aprendido de los errores de 2025, de esa guerra de los 12 días. En ese momento le pudimos dar la vuelta, pero les costó bastante trabajo y sufrieron pues bastantes daños, más de 1,000 muertos. Y esto lo pongo en contexto porque recientemente el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, decía que era increíble que el ayatolá ni siquiera se sentara con los líderes estadounidenses cuando sí se sentaba con otros líderes. Y bueno, desde Irán ya le respondieron que sería ridículo que se sentara con los asesinos de civiles en Irán. Dicho lo anterior, creo que sí, por otro lado, ha sido funcional la estrategia de Irán de disuasión. Creo que el hecho de haber probado, Sergio, en batalla real, en contienda, en lo que parecía ser una especie de guerra existencial en junio del año 2025, el poder de sus diversos misiles, pero también el poder y la capacidad que ha desarrollado Irán
de producir estos drones Shahed y algunos derivados, que ahora calcula el de New York Post, un medio estadounidense súper pro-republicano y pro-Trump, que dice, bueno, parece que sí tiene capacidad, tiene unos 80,000 drones, producen unos 400 al día, y estos, aunque son fácilmente interceptables, son producidos a muy bajo costo en Irán. Para derribarlos había que gastar baterías antiaéreas que cuestan millones de dólares, estos les cuestan miles de dólares. Entonces, en la proporción de lo que produce Irán a bajo costo, pero con cierta eficiencia, si Irán lleva a cabo ataques enjambre para saturar las baterías antiaéreas de Israel o de las bases estadounidenses en la región, es muy costosa la defensa, muy costosa en términos económicos, muy costosa en términos políticos, pero sobre todo en términos militares. Si Irán vuelve a demostrar esta capacidad para generarle daño a Netanyahu, los iraníes dicen, Sergio, que en sus cálculos metieron el 50% de los misiles en territorio israelí, a pesar, fíjate, si me permites tantito, de los buques militares de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, que también son el verdadero domo de hierro de Israel, radares en Azerbaiyán, radares israelíes en Turkmenistán, sistema de defensa aérea de las bases de Estados Unidos en Irak, en Siria, en Arabia Saudita, radares en Qatar, radares en Irak, radares en Kuwait, en Emiratos Árabes Unidos, en Bahrein, radares británicos en Omán, sistemas de radar en la OTAN en Turquía, defensa antiaérea jordana, defensa antiaérea saudí, aviones de combate de Estados Unidos en los cielos jordanos, en los cielos de Israel, aviones de combate británicos también en Israel, aviones franceses. Es decir, Israel no pelea solo. Israel tiene esta creación mítica de que es un gran ejército invencible, pero a la hora de la verdad siempre vas a tener a Estados Unidos, a Francia, a Reino Unido, a Israel y a otros países en Europa que le van a hacer el papel de sparring, deteniendo lo que puedan detener, y aún así Irán dice que de los 527 misiles que le lanzó a Israel, le metió 310, es decir, un grado de efectividad de por lo menos 51-52%, y ahora que señalan que las bases de Estados Unidos están muy vulnerables para el tipo de misiles que ya tiene Irán, bueno, pues ha logrado una disuasión efectiva, y ahora, bueno, acepta negociar sobre lo nuclear meramente, aunque Estados Unidos ahora dice, bueno, ya no solamente lo nuclear es peligroso, también es peligroso tu sistema balístico, y hablemos sobre la reducción. Si de esto depende el hecho de que se sienten para lograr un acuerdo, me parece que van a fracasar estas negociaciones, y cada viernes habría que estar con el alma en un hilo, observando si atacan, porque los viernes es cuando los musulmanes conmemoran, digamos, su día de oración, y es cuando bajan la guardia un poco. Pero los iraníes, si es verdad que ya aprendieron la lección, sabrán que si no tienen un ojo, una mano en el gatillo y un ojo en el lente, pueden sorprenderlos nuevamente. Bueno, pues Irán, que está un poco a la expectativa, no se fía, desde luego, de Estados Unidos, no se fía de estas conversaciones, iba a decir conversaciones nucleares, pero ayer decía Marco Rubio que no, que también se tiene que negociar este programa de misiles. Es la exigencia que pone sobre la mesa precisamente Israel, y es el foco de tensión en estos momentos. Amenaza con romper estas conversaciones en cualquier momento, tal y como ya sucedía ayer. Paco, te quiero preguntar por esto, ¿qué expectativas tienes tú de estas conversaciones, si es que se producen, y sobre todo, bueno, pues hasta qué punto Irán puede confiar, incluso, aunque nos pongamos en la mejor de las noticias, incluso aunque alcance un acuerdo con Estados Unidos? Ya. Con Estados Unidos e Israel no se puede confiar en nada. Es decir, independientemente de que digan que acuerdan o firman. Se ha demostrado en los últimos años, y en el caso de Israel es así, vamos. Es decir, Israel no incumple todos y cada uno de los tratados habidos y por haber, incluidos las resoluciones de la ONU, prácticamente desde su fundación, desde 1947. La estrategia de Irán es clara, es decir, quieren la paz, sí, pero tienen que están obligados a estar preparados para la guerra. No tienen otra salida. Estados Unidos e Israel han intentado ya por dos vías acabar con Irán. El verano pasado por la vía militar, en la llamada guerra de 12 días, que duró 12 días precisamente porque efectivamente Irán demostró, como se ha dicho antes y no voy a repetirlo, que tenía capacidad para responder a Israel. Israel nunca publica bajas, pero claro, Israel también tuvo bajas por la respuesta iraní. Y por otra parte, en este proceso ha habido también nuevas armas por parte de Irán, armas propias,
y también dotación de nuevo armamento, yo diría que sofisticado o más sofisticado por parte de China y de Rusia. ¿Qué han intentado también Estados Unidos e Israel ya más recientemente? Pues una especie de Maidán o cambio de régimen que también ha fracasado. Es decir, pensaban que iban a desestabilizar Irán por la vía de una primavera típica, como ya hicieron los países del este de Europa, en Ucrania o en otros y en los países árabes, y eso fracasó al final. Es decir, fue un intento de cambio de régimen fallido. La situación ahora mismo es muy complicada. ¿Por qué? Porque Israel ha optado ya a ligar, es decir, el gobierno israelí ha optado a ligar su supervivencia a hacer arder o estallar en 1000 pedazos Oriente Medio. Es decir, parece que no ven otra salida a mantener el actual gobierno de Netanyahu, ¿no? Que no olvidemos, es un gobierno de coalición de la extrema derecha, digamos, laica, entre comillas, los sionistas, y la extrema derecha religiosa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Pero yo creo que no va a haber posibilidad de llegar a un acuerdo a corto plazo que estabilice la región. E Irán cometería un error si se fía de Estados Unidos y sobre todo si se fía de Israel. Irán lo que va a hacer, porque está obligado a ello, es seguirse preparando para el peor escenario posible, un ataque por parte de Estados Unidos e Israel. Pero claro, luego tienen aquí un problema, que es una especie de nudo gordiano, ¿no? Tanto Estados Unidos como Israel no pueden acometer una invasión de Irán como la que hicieron en el caso de Irak. Irán tiene casi 100 millones de habitantes, es un país muy extenso, con una orografía muy compleja y que además es una potencia militar regional, es decir, y además cuenta, por cierto, también con unas alianzas estratégicas crecientes con Rusia y con China. Es decir, no es una especie de operación como la que intentaron en Venezuela de cambio de régimen, ¿no? Una acción de comando, cambiamos al presidente, lo secuestramos y ya está. Es decir, no es tan sencillo como eso. Por lo tanto, están ante un callejón sin salida. E Israel va a intentar por todos los medios incendiar la región para que su gobierno permanezca. No tienen otra salida. Y, por cierto, otro tema de actualidad. La primera tanda de archivos Epstein, yo creo que es la primera porque va a haber más, no tiene alguna relación también con una especie de apretar las clavijas a la administración Trump por parte de Israel, como diciendo, tenemos vuestro sistema político controlado, incluido el Departamento de Justicia, que es el que ha publicado los archivos Epstein, y ojo, cuidado con nosotros. Es decir, si no hacéis lo que digamos con respecto a Irán, pues bueno, os vamos a poner en la picota. Bueno, pues el foco puesto desde luego en estos archivos de Epstein, en esta presión de Israel, que bueno, precisamente decía Estados Unidos que no vale con negociar el programa nuclear, que hay que incluir los misiles balísticos o también el apoyo a sus aliados, ¿no? Hablando sobre todo de Hamas o de Hezbollah o incluso también de los hutíes. Con el foco en Oriente Medio, la noticia del día era sin duda este pacto, este acuerdo nuclear, este New START que ya ha expirado, es decir, ahora mismo no tenemos ningún acuerdo nuclear, pero sí que tenemos noticias algo más halagüeñas. Axios informaba hace más o menos una hora de que Rusia y Estados Unidos están más cerca de firmar un acuerdo nuclear. Requeriría la firma tanto de Trump como de Vladimir Putin y además empezábamos precisamente este programa anunciando que Estados Unidos y Rusia han reiniciado el contacto a nivel militar, lo cual, bueno, desde luego también es una buena noticia para evitar errores de cálculo. Diego, te quiero preguntar por esto, porque hoy el mundo amanecía bueno, más inseguro, más intranquilo, sin embargo ahora parece que tenemos buenas noticias, ¿no? Parece que este acercamiento que llevamos ya prácticamente viendo durante el último año, ¿no? Entre Trump y Putin, entre Rusia y Estados Unidos, se puede materializar también en un acuerdo nuclear. Sí, bueno, no es que se tenga que... A ver, partamos de la base de que una vez expirado el plazo, pues quizás es un poco tarde. Igual se tendría que haber puesto a hablar de esto unos meses antes, ¿no? Porque desde luego es algo que nos interesa no solamente a Rusia y a Estados Unidos, sino un poquito a todos, ¿no? Al fin y al cabo, la no proliferación de armas nucleares es algo que nos interesa a todos, obviamente, ¿no? Pero bueno, sí que es un elemento importante a analizar, sobre todo a efectos de que hay muchas más
cosas encima de la mesa. O sea, yo estoy convencido que no se va a hablar solamente de renovar y de firmar y todo esto, ¿no? O sea, se habla un montón de cosas que tienen los dos encima de la mesa, empezando desde Ucrania, terminando en Irán, ¿no? O sea, al fin y al cabo, yo creo que hay muchos más elementos en juego, pasando también por Venezuela, ¿no? Que además esta semana también se ha mostrado el apoyo por parte de China y por parte de Rusia hacia en Venezuela de mantener conversaciones, etcétera, etcétera. Pero desde luego yo creo que es un elemento más a tener encima de la mesa en estas negociaciones. Obviamente no van a ser elemento que entorpezca o que deje de entorpecer este pacto. Al fin y al cabo es un pacto independiente del resto, pero que se va a poner encima de la mesa indiscutiblemente. Hay una cosa que no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta entre todos, ¿no? Y es que hay muchos más actores desde que empezó los pactos de no proliferación de armas nucleares. Han entrado muchos más actores en juego. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se les va a incorporar? ¿Qué va a pasar con China? China ha dicho, oye, pues sí, pues yo creo que es un punto importante que se nos tenga en cuenta también, que al fin y al cabo somos China y somos una potencia en todos los sentidos, armamentística y nuclear también. ¿Qué va a ocurrir? O sea, todos estos elementos que ahora mismo están en el aire, esto no se pacta en una semana y se dice, oye, venga, vamos a hacer vale, sí, haces una prórroga de lo que tienes, pero es que hay muchos más actores en medio, hay muchos más problemas en medio. Es decir, a mi parecer, esto se tendría que haber empezado a desarrollar o a hablar, a pactar o a renegociar, si queremos verlo así, pues bastante antes, pero bueno, más vale tarde que nunca. Y desde luego yo creo que bueno, las conversaciones obviamente no estamos hablando con fanáticos exclusivamente, sino que hay muchos más actores en medio, y yo creo que van a llegar a buen puerto, obviamente, ¿no? Pero desde luego una prórroga ahora mismo, como mínimo, se debería firmar, no te digo estar, bueno, sí, para lo que queda de semana también, pero se debería firmar, estar encima de la mesa ya. Que hayan entrado también elementos militares en esta negociación, bueno, pues efectivamente, como bien has comentado, Sergio, es un elemento casi, voy a poner el casi, de garantía, ¿no? Para que esto pues se llegue a buen puerto y a pues eso, una idea un poquito cabal. ¿Cuándo va a ser? Pues desde luego, o sea, un año más, que es lo que propone Rusia, de una prolongación de la prórroga de este acuerdo, tal y como está ahora mismo, con algunos matices, pero un año más, bueno, pues no está mal, pero sí, un año es lo mínimo que deberían de estar hablando para poder hacer una recomposición de una nueva edición, si lo queremos ver así, del New START. Bueno, pues con enfoque en el New START y en la actualidad internacional, vamos a mirar rápidamente también a lo que está ocurriendo en España con esta borrasca Leonardo, que también hemos vivido hoy en Madrid, sobre todo con los atascos que se vivían esta mañana, pero que sobre todo está poniendo en jaque a Andalucía. Tenemos información importante de última hora que habla de que Juanma Moreno, de que las autoridades andaluzas han desalojado a todos los vecinos de Grazalema. Se habla ya de 5.000 evacuados en Andalucía y más de 140 carreteras cortadas por inundaciones y desprendimiento. Las localidades en el curso del río Guadalete, a partir de Arcos, también está recibiendo mensajes alerta. El foco, como les decimos, está puesto sobre todo en Andalucía. Se habla de que toda España, salvo Cataluña y País Vasco, se encuentran este jueves en alerta. Las principales alertas, las principales consecuencias de esta borrasca Leonardo se están viviendo, están golpeando a Andalucía. Sobre todo el foco está puesto en Grazalema. Se habla ya entre 4.000 y 5.000 desalojos, bueno, pues con esta borrasca que está paralizando las carreteras, pero que además está provocando riesgo de inundaciones y de fuertes rachas de viento. Se habla ya del nivel 2 de emergencias y sobre todo el pueblo de Grazalema se ha desalojado al completo. Este pueblo en Cádiz ha sido desalojado completamente debido a la acumulación de agua bajo la sierra. Ha generado un peligro elevado de desprendimientos de rocas y de avalanchas de lodo. Esta medida busca proteger a los vecinos ante posibles deslizamientos provocados por las lluvias intensas de los últimos días y también la saturación del terreno. Con el foco puesto en la actualidad nacional, esperando sobre todo, bueno, pues que no sea nada, que no pase nada, que esta alerta desaparezca pronto, sobre todo después de lo que vivimos el año pasado en Valencia. Nosotros vamos a seguir muy atentos a lo que sucede en Andalucía, pero vamos a seguir mirando a la actualidad internacional. Jesús, estábamos hablando sobre todo de este tratado, este pacto nuclear que, bueno, hoy hacía que el mundo fuera un poco más peligroso, pero que ahora parece que trae buenas noticias. Habla de un acercamiento entre Rusia y Estados Unidos. La pregunta es un poco lo mismo que hacíamos antes. Si Rusia, si Putin se puede fiar ahora de Trump o de Estados Unidos.
Bueno, primero que nada, mi abrazo solidario para todos los españoles, hermanos españoles que están siendo víctimas de estos pues casos fortuitos de la naturaleza y también de la negligencia política. Después, decir que si volvemos al punto, querido Sergio, creo que la cuestión de las armas nucleares, la cuestión de los programas nucleares con fines bélicos, tienen como sus momentos, los momentos en donde, hablando de modas, los momentos en donde todo el mundo tenemos miedo. Se habla de cuestiones apocalípticas, de la capacidad que tiene el ser humano para destruir este planeta. Hemos visto hemos sido socializados pues con respecto al miedo de las armas nucleares. Durante la Guerra Fría, bueno, se habló de la crisis de los misiles a inicios de la década de los años 60, y luego después, posteriormente, se hablaba de la tensión que se vivían quienes estaban encargados de los sistemas de ofensivos y defensivos nucleares, tanto en la Unión Soviética como en Estados Unidos. Pero estos tratados vienen justamente de ese temor, de la destrucción mutua asegurada, de no activar ese mecanismo, que si uno ataca, entonces el otro contraataca y entonces esto se va para el carajo. Y con esta idea, en los años 70, en el 71, inician los primeros acuerdos, los SALT, ¿no? Y estos SALT trataban de relajar, de calmar las tensiones y decían, oigan, pues vamos a calmarnos. Se limitación de armas estratégicas para que todos empezamos a reducir la capacidad destructiva, pero decían mantener la suficiente capacidad para defendernos. Y posteriormente vino, de 1972 en adelante, vino el SALT II y luego los START, que no son otra cosa que tratados de reducción de armas estratégicas enfocadas en lo nuclear. Y entonces la idea es que todos los que ya son potencias nucleares, el club de las potencias nucleares, puedan mantener su capacidad nuclear con fines bélicos, pero en cierto rango y en ciertas magnitudes, de tal suerte que el problema ahora es que si expira en 2026, en febrero del 2026, y no tenemos una prórroga o un acuerdo que le sustituya para que los países se comprometan a no seguir desarrollando, y por buena voluntad y también por su propia seguridad, a no seguir desarrollando armamento nuclear o más cantidad de lo que ya tienen, pues entonces podría llegar algún momento de anarquía en donde nuevamente las tensiones de una destrucción mutua asegurada en cualquier guerra afecta a toda la humanidad. Como decía Diego, no son únicamente dos actores, sino somos, o hay de los tomadores de decisiones, una cantidad importante de actores. Sin embargo, yo quisiera recordar este artículo que fue muy criticado allá por el año de 1981 del internacionalista Kenneth Wolf, que justamente decía, se llama The Spread of Nuclear Weapons More May Be Better, que se puede traducir como la propagación de las armas nucleares quizás más son o es mejor. Y él decía que si la Segunda Guerra Mundial había sido horrible en términos de los asesinatos masivos, descarnados que se habían dado, a la destrucción de ciudades enteras, principalmente en Europa, y en el lado de la Unión Soviética, en la parte europea de la Unión Soviética, y bueno, también en el Pacífico, era justamente porque los países no temían a morir calcinados con una bomba, con una ojiva nuclear. Entonces, que eso de alguna forma autocontenía a los actores involucrados en una guerra a elevar, digamos, el nivel de destrucción, como sucedió, sobre todo cuando son países con una capacidad importante de destrucción. Por lo tanto, las armas fungían precisamente como disuasión estratégica, y esta disuasión estratégica, pues de pronto no podía evitar que hubiera guerras regionales muy descarnadas, sobre todo entre actores asimétricos, como lo hemos estado viendo durante todos estos años, pero que las potencias de mayor capacidad destructiva no se podían enfrentar porque tenías como consecuencia la destrucción que hubo en la Segunda Guerra Mundial, y las armas nucleares fungían precisamente para evitar esta destrucción, que ya no solamente alcanzaría a los contendientes en batalla, sino a la humanidad. Pero hay que ser muy claros, quien empezó, digamos, a incumplir con esto fue Donald Trump en su primera administración. Donald Trump se fue alejando, ya no fue renovando, y ha regateado completamente cualquier compromiso para evitar una carrera armamentista. Y me parece que además es una grosería
que hoy en día, por ejemplo, Marco Rubio salga y diga que Irán nunca puede tener armas nucleares y ahora diga que Irán, por su bien, debería de reducir también su capacidad balística, ya no nuclear, ahora balística, misilística, porque sí los tiene bastante cabreados, disuadidos, pero al mismo tiempo Donald Trump anuncia por lo menos el 50% de aumento en el gasto nuclear, sale y fanfarronea exigiéndole a Raytheon y a Lockheed Martin y a Boeing que desarrollen la capacidad de ser más eficientes en la producción de más y más armas. Y bueno, en lo nuclear va soltando compromisos, pero precisamente por un lado se dice, bueno, seguramente está disuadiendo, pero por otro, Donald Trump ha dejado una lección muy clara en este año de gobierno, Sergio, y es que respeta a países como Corea, como China, como Rusia, que tienen, 1, armas nucleares y 2, que han declarado disposición de usarlas en caso de ser necesario, que aquellos países que no lo tienen, aunque sean fuertes, valientes, ordenados, estratégicos en lo militar, como el caso de Irán. A Venezuela le agredieron por lo mismo, porque no había un alto precio que pagar. Con Irán, ahora que ven que hay un alto precio que pagar, se están conteniendo, siguen desarrollando el espionaje a todo lo que da, siguen llevando recursos a la zona, pero aunque Irán no tiene armas nucleares en este momento, ha demostrado una capacidad para hacerle daño y hacerle retroceder en la infraestructura física que ya poseen en la región, pero las armas nucleares definitivamente te demuestran que recurrieron a todos los elementos, por ejemplo, en el caso de Rusia, para contenerlo en Ucrania, pero no se atrevieron, digamos, a ir a una guerra directa como rápido, de inmediato, movieron toda esta capacidad, toda esta infraestructura militar para asediar a Venezuela en el Caribe o para asediar a Irán en el Golfo Pérsico y en el Golfo de Omán. De tal suerte, pues, que si nos calmamos un poco y recordamos este artículo de Kenneth Waltz, de que más pueden ser, sobre todo si eran horizontales, pues algo hay de razón, y esa es la lección que nos está dando Donald Trump en lo empírico, por decir algo, Sergio. Bueno, pues el foco puesto en Trump y en la geopolítica, y con la mirada en este pacto, en este acuerdo nuclear, este New START, que de momento ya ha expirado. Ahora hay que ver si Rusia y Estados Unidos consiguen o no un acuerdo. Vamos a mirar precisamente a Estados Unidos, que hoy, bueno, ha tenido un dato lamentable de empleo, estos empleos Schrödinger, que han quedado mucho peor de lo esperado, el peor dato desde el año 2009. Este está arrastrando aún más al mercado, sobre todo a las tecnológicas, con caídas de en torno al 6-7% para Alphabet. Bitcoin hoy luchaba por mantener también los $70.000. Tenemos al Dow Jones, que se deja ya más de 600 puntos. Vamos con todas las claves, vamos a repasarlo más a fondo. Nos lo va a explicar nuestra compañera Valeria Gómez. ¿Qué tal, Valeria? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Pues seguimos con esta jornada sangrienta. Lo estamos viendo ya. El Dow Jones de Industriales era el que tenía las caídas más moderadas al inicio de este jueves negro. Pero fíjense, porque se está dejando ya caer 630 puntos para abajo, cae un 1,27% en los 48.872. Ese pésimo dato de empleo, y también el Nasdaq 100, que continúa con las caídas después de que se hundieran las principales compañías tecnológicas. Nasdaq 100 cae un 1,14%. Vamos a repasar también las 7 magníficas. Nvidia es una de las que más cae, 1,58%. Google, siendo alguna más todavía, 5,13%. Después de conocer durante la jornada de ayer esos resultados, ganaba un 30% más en 2025 y superaba los 400.000 millones en ingresos. Pero fíjense, porque la reacción es negativa, cae más de un 5% en los 316. Nos vamos también a repasar Qualcomm, que hoy es una de las protagonistas, también lo era anoche, caía, presentaba esos resultados empresariales, ingresos netos que caían un 6% en el primer trimestre fiscal, hasta los 3.000 millones débiles de esas perspectivas para 2026. Fíjense cómo cae ahora mismo la vela para abajo Qualcomm, un 8,80% hasta los 135,72. Y ARM también con el beneficio neto, que cae a 223 millones de dólares en el último trimestre, es decir, muy por debajo de lo esperado. Fíjense también ahora cómo ya recibe la noticia de manera positiva, 2,71% hasta los 107,74. Amazon va a ser hoy una de las protagonistas. El consenso del mercado estima que se generan unos ingresos totales de 211.000 millones de dólares, y ahora pues espera esos resultados al cierre con caídas del 4,82% en los 228
$21,97 la acción. En un contexto en el que Bitcoin también estaba en el foco en esta jornada sangrienta, estaba perdiendo los 72.000, ahora lo vemos que cae hasta los 67.000 Bitcoin. En este contexto, mensajes de advertencia también que señalaba Michael Burry, pues deja ya la criptomoneda, la principal de ellas, cayendo más de un 8%, 8,25%. En concreto, continúa la sangría, sobre todo en las compañías tecnológicas y también en Bitcoin, dentro de las criptomonedas. Sergio. Bueno, pues pendientes de este jueves negro que amanecía con dudas sobre la plata, sobre Bitcoin y que ahora se arrastra también a Wall Street. Lo seguiremos contigo en el cierre, eso de las 8 de la tarde. Muchas gracias, Valeria, por este repaso. Nosotros pendientes de las bolsas y sobre todo de las fuertes caídas, hoy con Qualcomm, con Alphabet también, bueno, pues con el foco puesto en lo que pueda pasar con Bitcoin. De la economía volvemos a virar a la geopolítica y sobre todo este pacto, este New START, que como decía Paco, ya ha expirado, ¿no? La cuestión ahora es si Rusia, Estados Unidos y Trump y Putin van a poder alcanzar un acuerdo tan importante como este. Sí, bueno, de hecho expiraba hoy, ¿no? Creo recordar, ¿no? Hoy mismo, hoy es jueves, ¿no? Bien, el problema de los acuerdos, los llamados acuerdos START, tras la caída de la URSS, estoy hablando de los que se fueron, o durante los tiempos de la caída de la URSS, estoy hablando de los que se firmaron desde el START 1, que se firmó entre Bush padre y Gorbachev, el START 2, que se firmó entre Obama y Medvedev, que por entonces era el presidente ruso, y luego lo que se llama New START o START 3, el problema que ha tenido el desarrollo de todos estos acuerdos de limitación de armas estratégicas, hablamos de misiles intercontinentales con capacidad para portar, con un alcance mayor de 5.500 kilómetros y capacidad de portar varias cabezas nucleares u ojivas, es que han estado en la cuerda floja siempre por la geopolítica tensa que se ha ido agudizando a partir de la guerra de Yugoslavia. Es decir, tras la firma del acuerdo START 1, se disolvió la Unión Soviética, el muro de Berlín había caído en el 89 y había un compromiso tácito por parte de la OTAN y de Estados Unidos de que la OTAN no se iba a expandir hacia el este. Un compromiso con Gorbachev y la Unión Soviética. Bien, todo eso a cambio de que la URSS reconocía la reunificación de Alemania. Bien, la URSS cumplió con su parte, retiró las tropas de Alemania Oriental, las tropas soviéticas, pero lo que hemos estado viendo a partir de ahí es que la OTAN se ha ido expandiendo hacia el este. No solo la RDA, unificada ya con la RFA, pasó a formar parte de la OTAN, sino que toda una serie de países empezaron a entrar en la OTAN y se fue expandiendo hacia el este, amenazando obviamente a Rusia, ¿no? A Moscú. Por otra parte, la guerra de Yugoslavia también tuvo mucha influencia también en los tratados estos de limitación de armas nucleares en la cuerda floja, ¿no? Porque la arquitectura de seguridad europea, que es el punto central de este tipo de acuerdos, es decir, el europeo era el teatro central de las tensiones o del enfrentamiento en la Guerra Fría entre los dos bloques, pues bueno, saltó en mil pedazos con la guerra de Yugoslavia, provocada por la OTAN, por la Unión Europea y por Estados Unidos, con el reconocimiento de la independencia de Eslovenia primero y luego de otros países, más el asunto Kosovo. Razón por la cual la Duma rusa bloqueó la aplicación del START 2, ¿no? De la guerra de Kosovo, por ejemplo, ¿no? Es decir, no se pueden interpretar este tipo de tratados sin un conjunto de una arquitectura de seguridad verificable y que afecte al conjunto de los países. Y por otra parte, claro, en cuanto al nuevo START y las nuevas conversaciones de limitación de armas estratégicas, si continúan o no continúan y tal, de hecho ya han expirado el acuerdo, la propuesta de Rusia hasta ahora ha sido seguir cumpliendo los límites actuales aunque el tratado no esté en vigor. Esa es la propuesta de Rusia oficialmente hasta ahora. Veremos qué pasa en la mesa de negociación. Mientras que el problema fundamental de este nuevo START es que Estados Unidos está poniéndole palos en las ruedas con el asunto chino. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quiere incluir a China en los tratados entre las dos superpotencias nucleares, Rusia y Estados Unidos, quiere incluir a China. ¿Para qué? Para meter la mano en la limitación de la capacidad nuclear china, que ha pasado de unos 300 cabezas a 600. Pero claro, es que estamos hablando de que las dos superpotencias nucleares, Estados Unidos y Rusia, tienen en su haber el 90% de las ojivas nucleares del mundo.
5.400 Rusia y 5.100 Estados Unidos. Es decir, que el problema no es China. El problema es que hay un acuerdo en cuanto a misiles estratégicos entre las dos grandes superpotencias. Es decir, Estados Unidos lo que plantea es incluir a China para limitar su capacidad que cada vez se incrementa más de defensa nuclear. Ese es el objetivo de Estados Unidos. Y ha sido el principal escollo para que lleguen a buen puerto antes de la finalización de los acuerdos actuales un nuevo tratado. Y luego hay otra cosa que nos debería preocupar a todos también bastante más, incluso más que las cabezas nucleares que tengan Rusia y Estados Unidos o China. ¿Qué pasa con Israel? ¿Qué pasa con los países que tienen cabezas nucleares y no sabemos ni cuántas tienen y que están absolutamente fuera de control internacional? Claro, ese es el grave problema y que nadie le pone el cascabel al gato, ¿no? Y claro, ese tipo de estados que yo calificaría como estados gamberros, en el caso de Israel, es más que evidente que tienen capacidad y ojivas nucleares y que están fuera de control internacional de ningún tipo y fuera de ningún tipo de tratado, son ahora mismo el mayor peligro desde el punto de vista nuclear para el conjunto de la humanidad. Y es un tema del que no se habla. Lo ideal que sería que hubiera un tratado global de limitación de armas nucleares que incluyera a todos los países que tienen capacidad nuclear. Pero claro, por otra parte tenemos otro pequeño problema, ¿no? Que ya lo ha apuntado Almejo, ¿no? Que es que este mundo basado en reglas de Occidente, que en realidad ha resultado ser la ley de la selva, pues le está dando un mensaje al sur global y al resto de los países del mundo, ¿no? Es decir, si no tienes armas nucleares, no te vamos a respetar. ¿O alguien piensa que Estados Unidos se iba a atrever a secuestrar al presidente norcoreano, por ejemplo? O a realizar actos de piratería en el mar de Japón contra Corea del Norte? Evidentemente no lo hacen. ¿Por qué? La razón es clara, ¿no? Porque Corea del Norte tiene armamento nuclear. Y claro, Estados Unidos habla de limitación de armas estratégicas con Rusia, pero por otra parte le está mandando un mensaje. Estados Unidos e Israel le están mandando un mensaje al resto de los países del mundo que si no tienen armas nucleares, pues bueno, van a ser pasto de piratería, secuestros y de política de las cañoneras. Y claro, eso es una gran contradicción, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Bueno, pues con el foco en Rusia y en Estados Unidos vamos a seguir mirando a últimas horas, vamos a seguir mirando a la economía, pendientes hoy de las fuertes caídas en Wall Street, sobre todo mirando a las tecnológicas, pero también con nombres propios. Vamos a mirar a Río Tinto, que acaba de anunciar que abandona su fusión con Glencore. Anunciaba que ya no está considerando una fusión después de que se considere que no podría llegar a un acuerdo que aporte valor a sus accionistas. Mientras tanto, Glencore afirmaba que Río Tinto quería conservar los cargos de presidente y director ejecutivo en la entidad fusionada, lo que ha sobrevalorado, lo que ha dificultado la contribución al valor relativo subyacente de Glencore. La minera añadía que la oferta de Río Tinto no le conviene y que no refleja su visión a largo plazo. Están viendo ustedes la vela a tenor de esta noticia, caídas en torno al 11%, que ahora se han suavizado, ahora mismo está cayendo en el entorno del 7% con, bueno, esta fusión de nada más y nada menos que 260.000 millones de dólares. Una fusión, un acuerdo que finalmente no va a prosperar. Pendientes de Río Tinto, pendientes de los mercados, hoy con este jueves negro y sobre todo con el foco puesto en Bitcoin. Nosotros vamos a seguir mirando la geopolítica. Hablábamos antes de Rusia y de Estados Unidos, hablábamos de este New Start, pero Diego, una vez más, aquí el importante es el actor que está calladito, ¿no? Que está al fondo de la habitación, pero que en realidad es el que manda. Estamos hablando de China, ¿no? Porque Trump dice que no quiere firmar este acuerdo porque China no está incluido. Dice, bueno, pues que tiene miedo de que le pueda alcanzar, al menos en lo que refiere a las ojivas nucleares. Ya la ha superado en otras cuestiones, ¿no? Se habla mucho de la economía, incluso del ámbito militar. ¿Está justificado, Diego? ¿China tendría que entrar en este pacto nuclear a 3? Sí, me parece que está silenciado. A ver.
Perdón, disculpad, que había puesto atención. Gracias. Sí, no solamente China, desde luego la situación, deberían estar muchísimos más actores que efectivamente, como bien ha apuntado Paco, tienen armas nucleares y aquí todo el mundo está calladito, ¿no? Efectivamente tendrían que estar pues un pacto global. Un pacto global, no digo que no estuviera liderado por ellos, pero desde luego uno de los líderes tendría que estar China. Paco apunta muy bien el número de ojivas nucleares que aparentemente, que yo siempre digo aparentemente, pues tiene China, porque realmente es un espacio hiperoculto en el que realmente pues tenemos muy poquita información si realmente son 600, 800 o son 8.000, ¿no? Lo desconocemos, ¿no? A números exactos. Pero desde luego sí que es un actor que tendría que estar por varias razones. Primero porque sí, la guerra nuclear, evidentemente la guerra nuclear, todo lo que queramos, pero que difícilmente alguien se atrevería a darle un botón. No lo descartaríamos, pero difícilmente alguien lo haría. Por otro lado, la potencia, hemos visto, ¿no?, una potencia militar que desde luego China sabe que ni siquiera es necesario armas nucleares. Hemos visto que tiene misiles ultrasónicos, que también los tiene Rusia, y que realmente el tema pues balístico es un tema que es cruciante y un tema muy importante porque efectivamente puedes hacer guerra bastante lejos de donde estás tú, ¿no? Vamos a ponerlo así de simple. Pero sobre todo porque, desde luego, a efectos no solamente militares, que es una potencia increíble, con un armamento que muchos países no tienen ni tendrán jamás, ¿sí?, sino también porque territorialmente y económicamente está muy presente en todo lo que ahora mismo cierne alrededor del mundo. O sea, que es que excluir a China en este momento pues sería un auténtico disparate. Es verdad que en la firma anterior, incluso más atrás con Obama y todo esto, pues desde luego no digo que no estuviera presente, sí que estaba presente, pero a lo mejor no con una realidad como la que tenemos ahora en China. Pero desde luego la situación en la que se encuentra ahora mismo China, que tenemos a Taiwán, tenemos ese apoyo, vamos a llamarle, a Rusia, tiene es un actor que tiene palabra, tiene voto, tiene una perspectiva que afecta a cualquier país ahora mismo del mundo, porque China, no olvidemos que es el único país que económicamente exporta a todo el mundo, ¿no? Es el único que existe actualmente. Desde luego, es un actor que sin duda tendría que estar, entre otras cosas, por lo que he dicho antes, porque no sabemos exactamente qué es lo que tiene y porque también no digo que tuviera una posición arbitraria, ¿no?, en todo esto, porque realmente está un poquito a varias aguas, ¿no?, pero sí, desde luego, es un elemento a tener en cuenta. Como muy bien ha comentado Paco, el 85, el 90% de las armas están en poder solamente de 2 países. Pero no olvidemos que no es un tema de que tener muchas armas. Es que con que tengas una, ya es que montas lo que tú quieras en cualquier país. Por eso, en muchos países, pues tampoco es que tengan muchas o pocas, pero con una que tengas ya puedes montar una gran desgracia en el mundo. No olvidemos que con una potencia muchísimo menor de las que tienen actualmente las armas nucleares, ya ocurrió con 2 bombas en Japón durante la Segunda Guerra Mundial y bueno, pues se montó un poderío espectacular. Con una sola que tengas, desde luego, lo que puedes ofrecer, lo que puedes crear es increíble. Entonces tendría que haber una coalición, pues eso, muchísimo más global, en la que países, pues, Inglaterra, Francia, etcétera, Israel, pues estuvieran también presentes. Bueno, pues se habla precisamente de esto, de 6 más países, por ejemplo, se me ocurre Israel, ¿no?, que también deberían sumarse, ¿no?, a este tratado. De momento Trump, de momento Estados Unidos pone el foco en China, algo bueno, pues que también es habitual, ¿no?, ya no solo en términos o ya no solo en asuntos militares, sino un poco en general. Jesús, te quiero preguntar por esto, si China debería estar en este acuerdo y sobre todo pues esta fijación que tiene Estados Unidos. Hablaba de Trump, pero sobre todo es el Pentágono el que lleva tiempo hablando de los misiles balísticos, precisamente de China o de estas ojivas nucleares. Fíjate que China ha hecho una postura muy inteligente para salirse, digamos, elegantemente, como es su costumbre, y se nota que hay un servicio profesional de carrera en la diplomacia muy interesante, porque lo primero que dice China, sí estoy de acuerdo con que los países que ya tenemos armas las tengamos por disuasión estratégica, para fines meramente defensivos, pero dice China, a través de su portavoz del Ministerio del Exterior, su cuenta oficial en diferentes redes sociales, dice: China sigue la estrategia nuclear defensiva en primer lugar, pero China jamás
será el primero en usar las armas nucleares. Y además se compromete a ni siquiera amenazar con armas nucleares en alguna disputa con algún otro país. China mantiene su capacidad nuclear, dice, al nivel mínimo requerido por seguridad, por la seguridad nacional y por las amenazas de otras potencias, pero no tiene la intención de participar en una carrera armamentista con ningún país, que fue, digamos, lo que sucedió con la Unión Soviética, la extinta Unión Soviética y Estados Unidos durante la Guerra Fría. Uno se armaba, el otro bloque se armaba y así sucesivamente hasta que finalmente llegó la sensatez y dijeron, bueno, ya es momento de que empecemos a autorregularnos para evitar errores de cálculos, porque por supuesto ha sido bastante estudiado, Sergio, los efectos catastróficos de una guerra nuclear, pero también hemos visto los accidentes nucleares con sus diferentes consecuencias, como sucedió en Ucrania en los años 80 o como sucedió también en Japón en el año 2011 con la planta de Fukushima, que ahí causado por un tema también de la naturaleza. Final de cuentas, nos dimos cuenta que el tema de tener reactores nucleares, de tener sistemas de enfriamiento, de congelamiento, depósitos nucleares, se mantienen, digamos, siendo peligrosos si no se tienen los protocolos adecuados. Pero el tema de pasar de un sistema, de un programa nuclear, que ojo, luego la gente escucha programa nuclear y de inmediato piensa que todos los programas nucleares tienen fines bélicos, y no es así, ¿no? Finalmente la energía eléctrica, la operación de como insumos en hospitales, etcétera, termina siendo muy importante. Pero en el caso de Estados Unidos y la Unión Soviética, y en este caso también la India, Pakistán, que se disuaden mutuamente, es una gran guerra, de una guerra a gran escala, y que cuando hay escaramuzas tienen que parar de inmediato, o el hecho de que China y la India tienen antecedentes de tener conflictos en la frontera y mejor desarmaron a sus ejércitos de tal suerte que cuando hay arengas hay 20 muertos de cada lado y se acaba el asunto, porque precisamente el factor de las armas nucleares les ha disuadido de entrar a una guerra destructiva que podría generar millones de muertos, incluso en el plano convencional. Aquí aplicaría un poco la hipótesis de Kenneth Waltz de los años 80, de más puede ser mejor en el sentido de que efectivamente países grandes con buena fuerza para destruirse en lo convencional podrían generar millones de desgracias, y en cambio se regulan, se mantienen, no pasan de escaramuzas 3-4 días y bueno, vuelven a la mesa de negociaciones. Y algo que reconoce China para no dejarse pillar, para no dejarse regular por Estados Unidos, que Estados Unidos es el que quiere andar regulando a todo mundo, menos a sí mismo y menos a Israel, que como bien lo dijo Paco hace rato, Israel hace años que se gobierna, Sergio, y esto es muy importante señalarlo, por la política de opacidad. Opacidad en las relaciones internacionales significa no reconozco que las tengo, pero no lo niego. Pero hay de aquel que se atreva a venir a intentar auditarme, porque lo puede pagar con la vida. Y entonces esto genera que haya especulaciones. De hecho, centros que se dedican a la investigación del stock nuclear, por ejemplo, el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, el CIPRI, calcula que Israel, así de ambiguo, que tiene entre 90 o 600 ojivas, de las cuales por lo menos el 50%, así lo redactan de esta manera, estaría listas para ser utilizadas. Si son 90, bueno, pues tiene 45 listas, pero si son 600, tiene 300, y esto sería más de lo que tiene China, más de lo que tiene Francia, más de lo que tiene Reino Unido, o incluso comparándolos con la India y Pakistán, más de lo que tienen ambos juntos, de tal suerte pues que mientras Donald Trump anda queriendo regular al resto del mundo, no se regula a sí mismo, no regula a Israel, y ya hemos visto el patrón de ambos países, tanto en lo corto como en lo internacional. No se tientan el corazón cuando no tienen un adversario que les sea capaz de disuadir, cuando no tienen un adversario que les pueda generar una resistencia real, que les cause daños, que no los deje ir impunes cuando agreden, atacan y generan daños. Y en ese sentido, pues, el hecho de que a partir de que puedan decir ellos, nosotros no le tenemos que rendir cuentas a nadie, el derecho internacional está muerto. Y algo importante de las armas nucleares, no solo tenerlas, sino además tener el sistema balístico adecuado para usarlas y la disposición para utilizarlas, es lo que hace peligroso todo esto, y de ahí que sea tan importante destacar el mensaje de China con respecto a condenar una carrera armamentista, con respecto a decir, yo no tengo la potencia que tiene la Unión Soviética, o que tiene Rusia, o que tiene Estados Unidos, nosotros nos retiramos de la mesa de negociaciones, no nos vamos a dejar regular, pero nosotros
vamos a defendernos y tenemos esto como disociación estratégica. Es decir, muy prudente, pero firme, y manda un mensaje a Trump de que no puedes ir más lejos porque estamos dispuestos a hacerte pagar el precio también. Pues Paco, lo mismo te quiero preguntar, ¿qué te parece el hecho de que Estados Unidos, de que Donald Trump quiera incluir a China en estas conversaciones y sobre todo un poco lo que estamos hablando, ¿no? Si países como Israel, como Francia, como Reino Unido, pues también deberían entrar. Coincido con lo que ha dicho Almejo. Es decir, aquí el problema fundamental desde el punto de vista de la seguridad nuclear del conjunto del mundo, de la humanidad, es más Israel que otros países. Porque incluso me fío más de que Estados Unidos tenga ese gran arsenal nuclear por un hecho evidente. Tienen frente a una superpotencia nuclear que tiene más ojivas nucleares que ellos. Y eso ejerce un papel disuasorio sobre Estados Unidos impresionante, ¿no? En la Guerra Fría lo llamaban la doctrina MAD, destrucción mutua asegurada. Es decir, que si Estados Unidos cometía el error de lanzar un ataque preventivo contra la Unión Soviética, por cierto, ellos inventaron esa doctrina, a pesar de que surgieron hasta canciones hablando de ataques preventivos de la URSS, no, de ellos surgió esa doctrina del ataque preventivo. La destrucción mutua estaba asegurada, es decir, que apretar el botón rojo significaba su propia destrucción. Y en el caso de China, bueno, ¿cuántos países ha invadido China? ¿Cuántos golpes de Estado ha promovido? ¿Cuántos presidentes ha secuestrado? Es decir, y en el caso de Corea del Norte se puede decir lo mismo, ¿eh? Es decir, no es un país que haya agredido a otros países, ¿no? En fin, aquí el peligro, sobre todo, desde el punto de vista internacional, en relación con la limitación de armamento nuclear, es que no haya una arquitectura global de seguridad. Global. Y que eso no solo incluya a los grandes arsenales nucleares de las dos superpotencias, Rusia y Estados Unidos, que son en torno al 90%, es decir, 5.401, 5.100 otro. Por muchos centenares de ojivas nucleares que tenga China, no ha llegado a ese nivel todavía. Es decir, lo que importa aquí es que haya una arquitectura global de seguridad en el aspecto nuclear, que incluya a todos los países del mundo. Pero claro, estamos viendo que ahora mismo no habría mecanismos efectivos para implementar ese tipo de acuerdos. Naciones Unidas ha sido reducida a un papel más simbólico que otra cosa. El derecho internacional es una entelequia que ya no existe. Y aquí ya hemos vuelto a la política de las cañoneras de finales del siglo XIX. Es decir, esta es la evolución que hemos tenido en los últimos tiempos, gracias a Estados Unidos y a Israel. Y bueno, pues es muy complicado que un tipo de acuerdo de este tipo se verificara. Yo sería más modesto, de momento. Es decir, que hubiera, si no hay un acuerdo todavía y que va a tardar, entre Estados Unidos y Rusia, las dos superpotencias nucleares, que al menos se mantengan las limitaciones actuales que había antes de que dejara de estar en vigor el START, ¿no? El último START. Con eso me conformaría de momento. Y por otra parte, que hubiera una presión internacional por parte de todo el mundo hacia estados como Israel, Pakistán, la India, etcétera, que tienen arsenales nucleares y que están fuera de control. Nadie sabe ni cuántas ojivas disponen, ni cuántos misiles para albergarlas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es un verdadero peligro para la humanidad, ¿eh? Insisto, mucho mayor que el de las ojivas nucleares de Estados Unidos, de Rusia o de China. Bueno, pues el foco puesto en este caos nuclear, este acuerdo que, bueno, de momento ha expirado y que ya veremos si finalmente se aprueba o no, se acuerda o no, pendientes de Rusia, de Estados Unidos, de China, pero también de Israel o de Europa, ¿no? En este caso de Francia o de Reino Unido. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Diego, Paco, Jesús, un placer. Un abrazo. Por aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Un abrazo a los tres. Nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa, unos minutos, y enseguida miramos a Estados Unidos con declaraciones por parte de Scott Bessent. Vamos a estar muy atentos también del mercado y bueno, vamos a seguir con los mejores expertos, con Alberto Iturralde, con un exsecretario de Seguridad en Estados Unidos. Nada, una pausa, 2 minutos y enseguida la mejor información en Negocios Televisión.